Palabra de Dios. Y para esto los invito a que leamos en la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses, capítulo número 1, a partir del verso 15. Muchas gracias, Señor. Leemos desde el verso 15 y vamos por ahí como hasta el verso 23, para que consideremos esta noche un tema de doctrina fundamental. Dice la Biblia 1:15 de Colosenses: Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Amén. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, y es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Porque al Padre agradó que en Él habitara toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. También a vosotros, que erais en otro tiempo extraños y enemigos por vuestros pensamientos y por vuestras malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Pero es necesario que permanezcáis fundados y firmes en la fe, sin moverse de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, y del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Amén. Amén, amén. Amén. Vamos a orar. Señor Jesucristo, pedimos que nos bendigas para recibir la palabra en esta noche. Señor Jesús, úsame para predicar este sermón al pueblo. Usa mis labios, usa mi mente, use mi corazón y mi vida, Señor. Hágame un instrumento en tus manos, Señor Jesús, y tráenos, Señor, esa palabra que edifica y que da vida, en el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya. Amén. Demos gloria a Dios. Se pueden sentar, hermanos. Bueno, mis hermanos, quiero hablar un poco acerca de una doctrina, como ya les dije, fundamental, que se llama la reconciliación. Amén. Amén. Voy a hablar desde la reconciliación. Es una doctrina muy importante entre nosotros, el pueblo cristiano. Este pasaje que tomamos habla acerca de la reconciliación por medio de la muerte de Cristo. Y es importante que nosotros profundicemos en el tema y entendamos más profundamente la riqueza que hay, porque es una riqueza enorme. Amén. Cuando la Biblia habla de las grandes riquezas, esta es una de las grandes riquezas. Amén, amén. Porque estando enemistados, siendo enemigos, ahora somos hijos amados. Amén. Solo por un milagro. Gloria al Señor.
Dice el verso 19, porque al Padre le agradó que en Jesús habitara toda la plenitud. Amén. En Él está toda la plenitud. Recuerda que por ahí en el capítulo 2, el verso 8, ahí el capítulo que sigue, el verso 9 dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad. Y aquí dice que fue que a Dios le agradó que en Jesús, porque bueno, ya para uno no confundirse en esto, pues tiene que tener claro que en Jesús hay dos naturalezas, ¿no? Amén. Pero aquí se habla, hermanos, de cómo Él es la plenitud. Y por medio de Él, de Cristo, entonces dice la Biblia, por medio de Él, reconciliar consigo a todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. La paz es el resultado de la reconciliación. Amén. Amén, amén. ¿Qué hay en una familia donde ninguno se quiere, donde ninguno se habla, donde solo se lanzan palabras hirientes? Ahí no hay paz. La paz puede llegar a esa familia cuando esa familia se reconcilia. Amén. ¿Qué hay en un barrio donde en un barrio hay una pandilla y en el otro hay otra y hay líneas invisibles y el que se pase para acá se muere? Y entonces ahí no hay paz, ahí hay guerra. ¿Cuándo podrá haber paz en ese sector? Pues el día que haya una reconciliación. Amén. 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 Aquí dice la Biblia que por medio de Él, ¿de quién? De Cristo, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. También a vosotros que erais en otro tiempo extraños y enemigos por vuestros pensamientos, como dice aquí en la otra versión del versículo 21, estamos leyendo. A vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, dice, ahora os ha reconciliado. Ustedes que eran en otro tiempo extraños y eran enemigos por la manera como vivían. Está hablándole a la iglesia, ¿cierto? Amén. Y sigue diciendo, en su cuerpo de carne por medio de la muerte, dice el verso 22, para presentarlos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él mismo. Esto es muy interesante. Pero es necesario que permanezcan fundados y firmes en la fe, para que la reconciliación dé frutos y la paz permanezca. Debemos permanecer en Cristo. Romanos 5:10, la Biblia dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Amén, amén. Si siendo enemigos
Voy a adelantarme aquí para decir algo. La enemistad entre Dios y el hombre, entre el hombre y Dios, cae toda la responsabilidad en el hombre. Vea, cuando la Biblia dice, llegaremos al texto, pero cuando la Biblia dice, oh almas adúlteras, no sabéis, ¿cómo es que dice Santiago? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en un enemigo de Dios. Eso quiere decir que una persona, aunque se porte bien, aunque sea todo un caballero, aunque sepa mucho de relaciones humanas, aunque cumpla con los sacramentos de la ley de Dios, y aunque tenga cualquier cantidad de méritos, si no le ha entregado su vida a Cristo, si no se ha lavado con la sangre del Cordero, si no ha sucedido en su vida un proceso de regeneración por el poder del Espíritu Santo, seguirá siendo un enemigo de Dios. Y esto suena muy fuerte, pero como aquí estamos en un culto de doctrina, Amén. le estoy predicando a la iglesia. Y claro, el mensaje es para todos. Pero esto lo que nos enseña es que el enemigo es el hombre. Dios nunca será enemigo del hombre. Amén. Aunque el hombre sea malo, Dios seguirá siendo amigo del hombre. Dios de lo que no es amigo es del pecado. Amén. Por eso Dios no puede vivir en un ser humano que vive en pecado, pero lo ama. Y eso es claro, porque la Biblia dice que de tal manera amó Dios Al mundo. al mundo. Y Romanos 5:8 dice que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo nosotros no amigos, sino pecadores, enemigos, Cristo murió por nosotros. Vea, para ser más claros, dice Isaías en el capítulo 59, verso 2, dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre ustedes y su Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de ustedes su rostro para no oír. Quiere decir que el pecado es el que distancia al ser humano de Dios y lo convierte en un enemigo de Dios. Bueno, no me voy a detener mucho en las definiciones porque ya más o menos tenemos la idea de lo que esto significa, el significado de la palabra reconciliación. Básicamente es como tratar juntar otra vez a dos cosas o a dos personas o a dos naciones, en fin, que estaban separadas, ¿cierto? O dos familias, en fin, que en el ámbito de las relaciones humanas es traer paz a alguien que ha estado enemistado. Traer paz, así como veníamos mirando en el texto bíblico. Entonces la reconciliación básicamente es eso. Para llamar un poquito la atención de todos ustedes, hago una pregunta. ¿Ustedes qué creen que es primero? ¿El arrepentimiento y la regeneración o la reconciliación? ¿Qué será primero? El arrepentimiento. ¿El arrepentimiento y la conversión o la reconciliación?
arrepentimiento. Lo primero es el arrepentimiento y la conversión. Amén. Cuando una persona se arrepiente y se convierte de verdad, pasa a ser un hijo de Dios, un miembro del cuerpo de Cristo, Amén. parte de la iglesia del Señor. Y mientras permanezca en ese estado, no va a necesitar reconciliación. Si usted vive bien con su esposa, si se aman, si se quieren, si se ayudan mutuamente, si el uno se preocupa por el otro, pregunto, ¿tendrá usted que reconciliarse con su esposa o con su esposo? No. ¿Cuándo es que tiene que reconciliarse? Cuando tienen problemas. Amén. ¿Cierto? Por ahí leí en una tarjetita que decía: lo mejor de una pelea es la reconciliación. Entonces, primero es el arrepentimiento y la conversión, y luego es la reconciliación. El significado de la reconciliación significa, en el Antiguo Testamento tiene un significado que es cubrir, significa cubrir algo. Por eso es como un, ¿cómo decimos? Es como un sinónimo de expiación. Reconciliación es un sinónimo de expiación. Expiación significa cubrir. Por eso los sacrificios que se hacían en el tiempo antiguo y se derramaba la sangre para cubrir los pecados de los ofensores, pues la sangre de los animales que se sacrificaban servía para cubrir, y eso era expiación, expiar los pecados. Pero vino Jesucristo, que es el Cordero por excelencia, Amén. que Juan señaló y dijo: aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y la sangre de Jesucristo, esa ya no cubre, porque cuando se cubre algo, se corre el riesgo de que lo que lo está cubriendo se quite y entonces aparezca otra vez lo que está ahí. Amén. Cuando una bicicleta, un carro queda mal pintado y le echan la pintura encima, si un día se le cae la pintura, aparece ahí debajo el otro color. ¿Me explico? Pero la obra de Cristo, la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario, no es una expiación que cubre. La Biblia lo que dice es que la sangre de Jesucristo nos lava, nos limpia. Toda sangre mancha, pero la de Cristo no mancha. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Entonces nosotros no estamos ya bajo la sangre de la expiación, sino de la redención. Y expiación es un sinónimo en el Antiguo Testamento de reconciliación. Gloria al Señor. Amén. En el Nuevo Testamento significa cambiar de enemistad, cambiar por amistad. Vamos a ir ubicando el texto de Efesios 2.16, ¿sabes? 2.16 de Efesios. Es cambiar de enemistad por amistad. Eso significa ahora en el Nuevo Testamento. Dice: y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Entonces, por eso les decía que esto es una riqueza enorme. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesús. Vean, hermanos, aquí habíamos personas que decíamos: yo a esa persona no le perdono, yo esto me voy a la tumba con esto, pero ahí hay gente amargada con una cantidad de cosas impresionante, pero llegan al conocimiento, o llegamos al conocimiento de Dios,
viene Dios a través del Espíritu Santo y nos revela su Evangelio Santo. Y las cosas cambian. Las cosas cambian. Cuando yo le entregué mi vida al Señor, tenía un enemigo y yo quería que se muriera. Si yo no era capaz de hacerlo morir, yo decía, yo consigo quién. Hay poder en el Señor. Pero el Señor Jesucristo me encontró en esa condición y me cambió el chip. Amén. Porque Dios cambia. ¿Y cómo cambia? ¿Cómo es que viene eso de la reconciliación? Bueno, la Biblia dice, cuando el Señor Jesucristo estaba con sus brazos abiertos, allá pendiente de unos clavos en la cruz del Calvario, muriéndose, el sol seguro le pegaba en su frente y la sangre le corría por su rostro y se estaba muriendo allá colgado en la cruz del Calvario. Este versículo dice que allá muriéndose en la cruz estaba matando las enemistades. Lea la Biblia, a ver. En un solo cuerpo, matando en ella. ¿En dónde? En la cruz. Entonces, este no se habla con este no quiere a este le cae mal este. Este dice que como tiene plata, el de acá no es digno de que se le arrime, y el de acá, como el otro le huele mal, y como es de otra raza, y como el uno es de izquierda, el otro es de derecha, y el otro conservador y el otro es liberal, no se juntan. Pero allá en la cruz, mi Cristo amado estaba matando las enemistades. ¡Aleluya! Y entonces nosotros ahora, aquí nadie pregunta, ¿usted es uribista o es petrista? Y que ponga a preguntar eso, me avisan para ponerlo en disciplina. Aquí nadie pregunta, ¿usted es rico? ¿Qué extracto vive? ¿Usted vino de dónde? ¿Usted qué raza es? ¿Es mulato? ¿Es sambo? ¿Es negro? ¿Qué? ¿De dónde viene? Aquí nadie pregunta. Aquí todos somos una familia en Cristo. Y aquí las cosas que no nos gustaban, hermano, eso quedó allá. El viejo hombre quedó sepultado con todo allá en las aguas del bautismo. ¿O qué, hermanos? Aquí la cosa es distinta. Y si una persona todavía lo molestan ese tipo de cosas, pues le falta regeneración, le falta conversión. Pues yo no sé si me estoy metiendo en problemas, pero yo les predico lo que la Biblia dice. Estaba matando en la cruz las enemistades. O sea que en el Nuevo Testamento reconciliación es cambiar la enemistad por amistad. Aquí ya no pregunta nada, que si le robó, que le quitó, que le hizo, nada. Aquí somos hermanos. Entonces la palabra reconciliación es uno de los términos más poderosos y es una doctrina, hermanos, que en toda la Biblia, en toda la sagrada, digamos así, las sagradas páginas de la Biblia, su definición conjuntamente con la de otros cuatro términos, de otras cuatro doctrinas que le voy a mencionar, hacen como un conjunto de riquezas de las que les estoy hablando. Claro que el tiempo no da para hablar de todo esto, pero miren, hermanos, lo que es la justificación, lo que es la redención, lo que es el perdón, lo que es la adopción y la reconciliación, son 5. Esto describe de manera poderosa, de manera gloriosa, de manera extraordinaria lo que son las riquezas de nuestra salvación en Cristo. Amén, amén. Gloria a Dios. Aleluya. A su nombre sea la gloria. Gloria a Dios. A su nombre sea la gloria. Gloria a Dios. Uno mira las cosas así superficial, dice ya redención, ya la tengo, ya. Adopción, ya tengo la idea. Pero esto va más allá. Así por encimita le menciono, así solo por ilustrar un poco el tema, hermano, vean. La justificación. La justificación hace que un pecador
considerado culpable y condenado delante de Dios, porque la Biblia dice que la paga del pecado es Muerte. muerte. Entonces la justificación hace que esa persona que es pecadora, que está considerado como un culpable y que está condenado delante de Dios, sea declarado justo. Es la justificación. Romanos 5 dice: justificados pues por la fe, del verso 1 en adelante, tenemos paz para con Dios. Esto solamente sucede por medio de nuestro Señor Jesucristo, Amén, amén. por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Amén. Hermanos, esto no alcanzan las palabras, la terminología para expresarlo, porque es que una sentencia, un juicio sin esperanza, no hay con qué pagar, ni tus amigos, ni porque seas amigo del presidente, ni del gobernador, ni porque seas dueño de muchos pozos petroleros y minas de esmeraldas o de oro. No hay cómo pagar. La culpa es muy grande. Y entonces se aparece el Rey del universo hecho carne, Dios hecho carne. Se aparece Jesucristo, que viene desde el cielo y se hace humano. Y entonces pregunta: Jason, ¿cuánto debes? Y Jason dice: no, yo no tengo con qué pagar. Luis, ¿cuánto debes? No hay, ni para qué hagamos cuenta, porque no hay con qué pagar. Si hubiera una cárcel de 5 millones de años, quién sabe dónde, eso no serviría para pagar la condena. Y él se aparece y dice: voy a pagar tu deuda. ¿Sí me explico? Eso de la justificación, hermanos, que el mundo señala a la gente, que la señale, a nosotros nos señalan por lo que fuimos. Y la gente dice: ¿qué santo? Si yo, ¿qué santo va a ser? Y yo lo conocí, ese andaba con 3 mujeres, yo lo vi con una sentada en cada pierna en tal parte. Ese es más torcido que un chito, yo lo vi no sé dónde. Y eso lo juzgan y lo señalan y le dicen. Pero hermanos, si uno tuvo el encuentro, si esa persona tuvo el encuentro con Dios, si esa persona se acercó a la fuente, si fue a Cristo de rodillas y le entregó su vida al Señor, se arrepintió, se bautizó para el perdón de sus pecados, esa persona sencillamente señala el Calvario y dice: allá está el que pagó por mí. Yo era. Vea, Pablo hace una lista de gente mala y dice, Pablo dice en 1 Corintios 6:9, dice: no se equivoquen, no es rey ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los afeminados, los homosexuales, los que se echan con varones, los ladrones, hace una lista larga de gente mala y dice: no heredarán el reino de Dios. Y señala la iglesia y dice: y esto eran algunos de ustedes. Como quien dice, en la iglesia hay unos que eran o éramos ladrones. En la iglesia hay unos que eran maldicientes. En la iglesia hay unos que eran fornicarios, adúlteros. Y Pablo dice: esto eran algunos, dice, pero ya habéis sido lavados, pero ya habéis sido regenerados, pero ya habéis sido transformados por el poder del Evangelio de Jesucristo. Entonces, ¿qué importa lo que era? Lo que importa es lo que somos. Por eso usted ya no vale por lo que tiene, sino por lo que es. Por eso aquí vale lo mismo el que anda en el carro del último año que el que anda en la bicicleta. ¿Sí o no, hermano? Entonces mire que la justificación hace parte de esas riquezas.
El perdón. El pecador que tiene una deuda impagable, que es lo que les mencioné ahorita, con Dios, recibe el beneficio del pago y el olvido de todo lo que debía. Efesios 1:7 dice la Biblia: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas. Amén. Estos son riquezas, según las riquezas de su gracia. Por eso, hermano, una persona puede que no tenga plata en el banco y puede que no tenga mucho es decir, puede que esté en el anonimato, pero si una persona tiene este evangelio en su vida, tiene las riquezas más grandes. Las riquezas, dice. Luego podemos hablar entonces de la adopción. El pecador, que era un extraño, un advenedizo ante los ojos de Dios, es recibido como un hijo suyo. Amén, amén. Esto sí que es grande, hermano. Yo pienso en eso y me emociono demasiado. Porque yo siempre lo digo, y usted ya me lo han oído decir, pero lo vuelvo a decir porque aquí viene bien el tema. Que es que era suficiente con que el Señor nos llamara de ese mundo, nos llamara, nos hiciera partícipes de esa sangre que Él derramó en la cruz, nos lavara con su sangre, nos justificara y nos perdonara los pecados para hacernos su iglesia. Pero es que estas riquezas son tan grandes que Dios que tiene un plan tan ambicioso, no se conforma con eso. Una cosa que usted le debe pesar de alguien que le debe, diga no me pague, y antes le regalo más y tome ropa para que se vista y le voy a dar la casa para que viva y tenga este carro para que ande. Una cosa es que usted haga cosas con alguien pero otra cosa es que usted diga: venga, que le voy a dar mi apellido para que usted sea parte de mi familia. Eso es diferente. Pero Dios, aparte de todo lo que hizo para beneficiarnos con su obra, aparte de eso, Él no se conforma con eso y dice: yo quiero firmar aquí el acta donde diga que estos son mis hijos naturales, mis hijos legítimos. Y dice San Juan 1, dice: a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, pero a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre. ¿Cuántos aquí creen en el nombre de Jesús? La Biblia dice: a todos los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Adoptados. El que es adoptado pierde los derechos de su antigua familia y pasa a tener todos los derechos de su nueva familia. Por eso es que la Biblia dice que no solamente somos herederos, sino coherederos con Cristo. Demos gloria a Dios. Estoy terminando por aquí. Justificación, perdón, reconciliación. Entonces, hermanos, esas son las implicaciones de la reconciliación. Todo eso es un paquete. Las implicaciones de la reconciliación son dos. Aquí con esto termino el segundo punto y dice que existía un distanciamiento, una hostilidad o una enemistad previa. Eso es lo que había. Y dos, que la parte ofendida ahora ve las cosas de otro modo. ¿Quién era el ofendido? ¿Usted? Dios. Por eso que nosotros no practicamos la confesión entre hombres, porque no es posible que yo ofenda a Dios y otro Señor sea el que me perdone la ofensa que le hice a Dios. ¿Me estoy explicando bien? Sí, amén. No es posible. El que resuelve si le perdona a Dios o no le perdona es el ofendido. Amén, amén. Aquí viene alguien a decir: acúseme que hice tal cosa, y yo con qué autoridad le digo: sí, vaya, es perdonado.
No, es que el ofendido es Dios. Entonces aquí vemos las dos cosas. Primero, es decir, las implicaciones de la reconciliación. Uno, que existía un distanciamiento, había una enemistad, había una hostilidad previa, una problemática. Y dos, que la parte ofendida ahora ve las cosas de otra manera. Amén, amén. Cuando una persona, hermanos, reconoce que está haciendo las cosas mal, baja la cabeza, dobla las rodillas, se postra delante del Rey. Amén, amén. Entonces la deuda era muy grande, porque pecó mucho, porque maldiciones todos los días, porque ofensas todos los días, porque pecados todos los días. Pero como se humilla, como viene en un acto de contrición, de quebrantamiento, de humillación ante la presencia del ofendido, ahora el ofendido mira las cosas de otro modo. ¿Y sabe qué dijo el salmista? Porque un corazón contrito y humillado no lo despreciarás tú, oh Dios. La reconciliación. Mucho que decir de esto. Esto es muy largo de explicar porque a nosotros nos ha sido encargada esta tarea. Amén, amén. Dijo Pablo, que Dios nos encargó a nosotros. Amén. Que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros a la gente: por favor, reconcíliense con Dios. Entonces, hermanos, vamos a estar de pie para darle gracias a Dios por la palabra.